Eres negro. Le hiciste daño a mi hijo. Multimillonario acusa a camarera. ¿Pero qué sucederá después que te dejará sin palabras? ¿Y si un simple acto de bondad se convierte en una acusación que te cambia la vida? El exclusivo restaurante Lumière se encontraba en el corazón de un barrio deslumbrante donde la élite cenaba caviar y bebía vinos añejos. Lámparas de araña de cristal proyectaban un cálido resplandor sobre las mesas de caoba pulida, y el aire estaba impregnado de un aroma a aceite de trufa y ambición. Para Tasa Williams, una madre soltera de 28 años, este era su mundo 5 noches a la semana, un mundo donde equilibraba bandejas de aperitivos carísimos mientras lidiaba con los egos de los más ricos de la ciudad. Tasa se movía con gracia, su uniforme impecable a pesar de las largas horas, su sonrisa cálida, pero nunca forzada. Tenía un don para leer a la gente, sabía cuándo quedarse en una mesa con una broma o cuándo desaparecer antes de que un cliente se enfadara. Sus ojos oscuros desprendían una fuerza serena, afinada por años de sobrevivir, criando a su hija de 6 años, Mia, en un apartamento de una habitación que siempre parecía estar a un sueldo de escapársele. Mia lo era todo para Tasa. La risa de la pequeña llenaba su pequeño hogar, sus dibujos a lápiz pegados al refrigerador como obras maestras. Tasa trabajaba doble turno para que Mia tuviera útiles escolares y clases de ballet, soñando con el día en que su hija no tuviera que soportar el peso del mundo sobre sus hombros. Pero por ahora, Lumière era su salvavidas, y Tasa estaba decidida a mantener un perfil bajo y unas buenas propinas. Al otro lado del comedor, Erik Lawson estaba sentado en su mesa habitual de la esquina, un hombre que llamaba la atención sin proponérselo. A finales de sus 50, Erik era el tipo de multimillonario que acaparaba titulares por comprar empresas y separarlas de Erik y Tasa. Su traje a medida y su mirada acerada denotaban poder, pero había en él una frialdad, una distancia que mantenía a todos a distancia. Su único punto débil era su hijo de 8 años, Tommy, sentado frente a él, jugueteando con una servilleta. Erik no estaba allí por la comida. Podía permitirse mejores chefs en casa. Venía a Lumière para ser visto, para recordarle al mundo que era intocable. Pero esa noche, su atención se centraba en Tommy, cuyo pequeño cuerpo parecía encogerse bajo el peso de las expectativas de su padre. Tommy era un chico tranquilo, sensible de una manera que frustraba a Erik. «Hazte más fuerte», solía decir. Pero los ojos de Tommy se abrieron de par en par, buscando algo que su padre no podía darle. Los días de Tasa eran un torbellino de supervivencia. Se despertaba al amanecer para trenzarle el pelo a Mia, prepararle el almuerzo y llevarla a toda prisa a la escuela antes de tomar el autobús a Lumière. Sus compañeros la respetaban. Era rápida, confiable y nunca se quejaba, ni siquiera cuando los clientes chasqueaban los dedos o no dejaban propina. Pero bajo su profesionalismo, Tasa albergaba una ira silenciosa. Había crecido en un mundo que la juzgaba antes de hablar, donde el color de su piel era un obstáculo que debía superar a diario. Había aprendido a aceptar los desaires, las suposiciones, las escaleras, pero cada una dejaba huella. Erik, en cambio, vivía en una burbuja de privilegios. Nacido en la riqueza, había construido un imperio a base de riesgos calculados y decisiones despiadadas. Veía el mundo en blanco y negro, no la raza, sino ganadores y perdedores. Para él, las personas como Tasa eran invisibles, parte del engranaje que mantenía su vida funcionando a la perfección. No era cruel a propósito. Simplemente no pensaba en quienes estaban fuera de su círculo. Su hijo, Tommy, era la excepción. Erik veía sus propios fracasos en la timidez de Tommy, y ésta lo reconocía. Quería que su hijo fuera fuerte, intrépido, como él. Pero la ternura de Tommy era un rompecabezas que no podía resolver. Tommy, pequeño para su edad, tenía la costumbre de esconderse tras la sombra de su padre. Le encantaban los cómics y dibujar, pero en la escuela era un blanco fácil para los abusadores. Erik no sabía de las burlas ni de cómo Tommy encorvaba los hombros cuando creía que nadie lo veía. Para Erik,
Las dificultades de Tommy eran una fase, algo que superaría. Pero esa noche en Lumière, esas dificultades saldrían a la luz. Era un viernes por la noche muy concurrido. El restaurante estaba lleno de la habitual multitud de directores ejecutivos y miembros de la alta sociedad. Taza se abría paso entre las mesas, balanceando una bandeja de martinis, cuando notó un alboroto cerca de la mesa de Eric. 3 chicos, de unos 10 u 11 años, rodeaban a Tommy, que estaba sentado solo mientras Eric hablaba por teléfono en la barra. Los chicos gritaban, su risa era aguda y cruel. «Oye, niño rico, ¿dónde está tu papá?» Uno de ellos se burló, empujando el hombro de Tommy. El rostro de Tommy se sonrojó, sus manos agarrando el borde de la mesa. Los otros chicos se unieron, imitando su vocecita, arrebatándole la servilleta y tirándola al suelo. A Taza se le encogió el corazón. Ya había visto esto antes. Niños metiéndose con el callado, el que no se defendía. Miró a Eric, que seguía absorto en su llamada, ajeno a la angustia de su hijo. Sin dudarlo, Taza dejó la bandeja y se acercó a la mesa. «Hola, Taza, chicos», dijo con voz tranquila pero firme, como una maestra que detiene una pelea en el patio. «Ya basta. Dejémoslo en paz». «De acuerdo». El matón principal, un chico pecoso con una sonrisa burlona, puso los ojos en blanco. «Ocúpate de tus asuntos, señora». Taza no se inmutó. Se acercó, con presencia firme. «Dije, basta. Vuelve a tu mesa». Su tono no dejaba lugar a discusión. Los chicos dudaron, luego se alejaron arrastrando los pies, murmurando en voz baja. Taza se volvió hacia Tommy, con la voz suavizada. «¿Estás bien, cariño?» Tommy asintió, pero tenía los ojos húmedos y las manos temblorosas. Taza extendió la mano para calmarlo, rozando brevemente su brazo. «Ya estás a salvo», dijo, esbozando una pequeña sonrisa antes de volver a su trabajo. Eric regresó a la mesa momentos después, habiendo terminado su llamada. Tommy seguía conmocionado. Y cuando Eric preguntó qué había pasado, las palabras del chico salieron confusas. «Esos niños eran malos, papá, y la señora, me asustó. Ella es negra y me agarró». El rostro de Eric se ensombreció. No percibió el miedo en la voz de Tommy ni el contexto del momento. Solo oyó la angustia de su hijo y la palabra negro. Su mente llenó los espacios en blanco con suposiciones que ni siquiera cuestionó. Se quedó de pie, observando la habitación hasta que sus ojos se posaron en Taza. «Le hiciste daño a mi hijo». «Lo hiciste», gritó, caminando hacia ella. El restaurante quedó en silencio, los tenedores se detuvieron en el aire. «Le hiciste daño a mi hijo». Taza se quedó paralizada, con una bandeja de vasos vacíos en las manos. «Señor, yo. Eres negra. Hiciste daño a mi hijo». La voz de Eric resonó, con el rostro rojo de ira. «¿Qué le hiciste?» La acusación fue como una bofetada. Taza contuvo la respiración y el corazón le aceleró el paso, mientras todas las miradas se volvían hacia ella. Vio al gerente, el señor Daniels, acercarse con el rostro tenso por la preocupación. Vio a sus compañeros de trabajo intercambiar miradas, algunas compasivas, otras evitando la suya. Y vio a los clientes, con expresiones que mezclaban curiosidad y juicio. «No le hice daño», dijo Taza con voz firme a pesar del temblor en el pecho. «Lo estaba ayudando. Unos chicos lo estaban acosando y yo intervine». Eric no escuchaba. «Tocaste a mi hijo. Tiene miedo por tu culpa». Se giró hacia el señor Daniels. «Sácala de aquí ahora mismo». Las manos de Taza temblaron al dejar la bandeja. Quiso gritar para defenderse, pero el peso de las palabras de Eric y las miradas fijas en ella la inmovilizaron. El señor Daniels, siempre deseoso de complacer a los ricos, señaló hacia atrás. «Taza, vete. Ya lo arreglaremos más tarde». La humillación la quemaba en el pecho mientras caminaba por el restaurante,
con la cabeza en alto a pesar de los susurros. Había protegido a una niña, había hecho su trabajo, y ahora la escoltaban como a una criminal. Al salir al aire fresco de la noche, con la puerta cerrándose tras ella, Tasa sintió el peso de todo. Años de desaires, de ser juzgada, de ser inferior. No lloraría, no allí. Pero el escozor de las palabras de Eric persistía, agudo e implacable. De vuelta en casa, Tasa estaba sentada en su sofá, con Mia dormida en su regazo. El apartamento estaba en silencio, salvo por el zumbido del refrigerador y algún que otro coche que pasaba afuera. Miró fijamente la pared, repasando la noche en su mente. Eres negro. Lastimaste a mi hija. Las palabras la hirieron más de lo que quería admitir. Ya se había enfrentado a prejuicios antes. Miradas sutiles, comentarios despectivos. Pero esto era diferente. Esto era público, crudo y cargado de un poder que no podía igualar. Pensó en Mia, en el mundo que intentaba construir para ella. Tasa siempre le había dicho a su hija que fuera fuerte, que se mantuviera firme pase lo que pasara. Pero esta noche, se sentía pequeña, impotente. ¿Perdería su trabajo? ¿Podría pagar el alquiler sin él? Las preguntas se arremolinaban, pero no llegaban respuestas. Al otro lado de la ciudad, Eric estaba sentado en su ático, con un vaso de whisky en la mano. Tommy estaba en la cama, con sus cómics esparcidos por el suelo. La ira de Eric se había desvanecido, reemplazada por una persistente inquietud. A la mañana siguiente había actuado por instinto, protegiendo a su hijo, pero algo en esa noche no le hacía sentir bien. Las palabras de Tommy seguían resonando en su cabeza. Ella lo asustó. Ella es negra. ¿Por qué había importado tanto ese detalle? ¿Por qué se había aferrado a él? Se sirvió otra copa, intentando ahogar la incomodidad. Pero la imagen del rostro de Tasa, tranquilo, sereno, incluso mientras gritaba, permaneció con él. Había visto miedo en sus ojos, pero también desafío. Lo inquietó, y no sabía por qué. A la mañana siguiente, Eric se despertó y encontró a Tommy en la mesa de la cocina dibujando. El lápiz del chico se movía rápidamente, dibujando a una mujer de piel oscura y una sonrisa amable. ¿Quién es esa?, preguntó Eric, inclinándose. Es la señora de anoche, dijo Tommy en voz baja. No fue mala, papá. Me ayudó. Esos chicos me empujaban, y ella los hizo parar. Eric se quedó paralizado. Las palabras le golpearon como un puñetazo. Pero dijiste que te asustó. Tommy bajó la mirada, con las mejillas rojas. Solo estaba asustado. No porque de ella, por los chicos. Y. Luego te enojaste y no supe qué decir. A Eric se le revolvió el estómago. Lo vio. Ahora. La forma en que sacó conclusiones precipitadas, la forma en que sus propios prejuicios habían tergiversado la verdad. Tasa no había lastimado a Tommy. Ella lo había protegido. Y él la había humillado, reduciéndola a un estereotipo sin pensarlo dos veces. Pasó el día repasando el momento, cada recuerdo, más arpa que la anterior. Pensó en su propia infancia de la misma forma que su padre. Al darse cuenta, descartó a cualquiera que no encajara en su estrecha visión del mundo. Eric había jurado que sería diferente, pero aquí estaba, repitiendo los mismos errores. La comprensión fue un proceso lento, doloroso y humillante. Al anochecer, Eric supo que no podía dejarlo pasar. Llamó a Lumière exigiendo hablar con el gerente. El señor Daniels dudó, pero el nombre de Eric tenía peso. La camarera, Tasa Eric, dijo, necesito saber cómo contactarla. El señor Daniels suspiró. Está de permiso, señor Lawson. Después de anoche, pensé que era mejor darle un poco de tiempo. Eric tensó la mandíbula. Dame su información de contacto ahora. Tasa estaba en el parque con Mia cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Casi lo ignoró, pero algo la hizo responder. Hola,
Taza. Soy Erik Lawson. Su voz era más baja de lo que recordaba, casi vacilante. Te debo una disculpa. Taza apretó el teléfono con más fuerza. Se apartó de Mia, que perseguía una mariposa cerca. ¿Qué quiere, señor Lawson? Me equivoqué, dijo, con palabras fuertes. Lo acusé de algo que no hizo. Tommy me dijo la verdad. Él tenía miedo de los acosadores, no de usted. Usted lo ayudó y yo dejé que mis propias suposiciones se interpusieran. Lo siento. Taza guardó silencio, con la mente acelerada. Quería arremeter contra él y decirle cuánto la habían herido sus palabras, como la habían hecho sentir pequeña. Pero percibió la sinceridad en su voz, el peso de su arrepentimiento. ¿Por qué me cuenta esto ahora?, preguntó. Porque no puedo deshacer lo que hice, pero puedo intentar enmendarlo, dijo Erik. He hablado con tu gerente. Tu trabajo está a salvo y yo cubriré cualquier pérdida de salario. Y me gustaría reunirme contigo si estás dispuesta a disculparte en persona para arreglar esto también por Tommy. Taza miró a Mia. La risa de su hija le recordó porque seguía adelante. No confiaba en Erik, no del todo, pero vio una oportunidad, no solo para ella, sino para Mia, para el mundo en el que quería que su hija creciera. Lo pensaré, dijo finalmente. Pero no esperes perdón solo porque lo sientes. Yo no, dijo Erik. Solo quiero empezar por algún lado. Una semana después, Taza aceptó reunirse con Erik en una cafetería tranquila. Trajo a Mia, no porque quisiera, sino porque no podía permitirse una niñera. Erik llegó con Tommy, quien se aferraba a la mano de su padre, con los ojos muy abiertos por el nerviosismo. La reunión fue incómoda al principio. Erik volvió a titubear al disculparse. Su habitual confianza se transformó en algo crudo y vulnerable. Me he pasado la vida pensando que lo tenía todo resuelto, dijo. Pero me equivoqué contigo, Taza, y lamento el dolor que te causé. Taza escuchaba con los brazos cruzados y una expresión reservada. Mia estaba sentada a su lado, coloreando en una servilleta, ajena a la tensión. Tommy, mientras tanto, no dejaba de mirar a Taza, con sus pequeñas manos inquietas. Te dibujé algo, dijo Tommy de repente, deslizando un trozo de papel por la mesa. Era el boceto del otro día, dijo la mujer de la sonrisa amable. Siento haber dicho que me asustaste. No fue así. Fuiste amable. A Taza se le hizo un nudo en la garganta. Miró el dibujo y luego el rostro serio de Tommy. Por un instante, vio a Mia en él, una niña atrapada en un mundo demasiado grande, demasiado duro. Tomó el dibujo con voz suave. Gracias, Tommy. Esa fuerza suya significa mucho. Erik observó el intercambio, con el pecho oprimido por una mezcla de culpa y esperanza. Esperaba que Taza se enfadara, que rechazara su disculpa, pero su fuerza, su gracia, lo humillaron. Se dio cuenta de que no se trataba solo de arreglar las cosas. Se trataba de cambiar él mismo. Por Tommy, por la gente a la que había ignorado durante tanto tiempo. Taza regresó a Lumière la semana siguiente con la cabeza bien alta. El personal la recibió de nuevo, algunos con disculpas silenciosas, otros con abrazos. El señor Daniels, deseoso de conservar el negocio de Erik, le prometió un aumento. Pero Taza sabía que su valor no provenía de su aprobación. Venía de dentro, del amor que sentía por Mia, de la fuerza que había forjado a lo largo de años de lucha. Erik no se conformó con una disculpa. Empezó poco a poco, como voluntario en un centro comunitario del barrio de Taza, escuchando historias que nunca antes se había molestado en escuchar. Inscribió a Tommy en un programa de arte, fomentando la sensibilidad de su hijo en lugar de intentar endurecerlo. Y se mantuvo en contacto con Taza, no para aliviar su culpa, sino para aprender de su resiliencia. Taza no perdonó a Erik de inmediato. El perdón, lo sabía, no era un regalo para regalar. Pero veía el esfuerzo que hacía, como intentaba ser mejor para su hijo. Y en el dibujo de Tommy, vio una chispa de esperanza,
Un recordatorio de que el cambio era posible, incluso en un mundo que a menudo parecía estar en su contra. Una noche, mientras Tasa arropaba a Mia, su hija la miró. «Mami, eres una superheroína», rió Tasa, apartando un rizo de la frente de Mia. «No, cariño. Solo soy yo». Pero al apagar la luz, Tasa sintió un orgullo silencioso. No era una superheroína, pero era una superviviente, una Mot. Ella, una mujer que había enfrentado lo peor y había salido fortalecida. Y con esa fuerza, sabía que estaba construyendo un mundo mejor para Mia. Uno donde la bondad pudiera triunfar.